reforma laboral y huelga general. El capital financiero de Manhattan impulsa la reforma laboral. El presidente Milei firmó el jueves 11 de diciembre el proyecto de modernización laboral para modificar las condiciones laborales y lo envió al Congreso para su tratamiento en el Senado a partir del día 18, donde se intentará la media sanción antes del 30 de diciembre para tener liquidada la reforma a principios de febrero. Los principales efectos de sus 197 artículos, eran 180 y pico, pero a último momento le encajaron como una docena más, porque era poco la ofensiva para el capital, del capital. Los 197 artículos eran, primero, la rebaja salarial y de las prestaciones sociales. Segundo, el aumento de las horas laborales, menos salario y más trabajo. Tercero, limitar la acción colectiva de los trabajadores. Claro, te van a sacudir de todos lados, de arriba, de abajo, del costado, y encima que no te puedas organizar. Y lo que le agregaron en el artículo 191, mayores privilegios para los empresarios porque le rebajaron el impuesto a las ganancias de las empresas. Paquete completo a favor del capital, de los capitalistas y del capital financiero de Manhattan. Uno de sus argumentos es el estancamiento crónico del empleo formal, que según La Libertad Avanza ha empujado a millones de argentinos a la informalidad. Lo que ocultan, bien oculto, y toda su propaganda va en la dirección opuesta, es que fueron ellos los neoliberales, los causantes de la precariedad en el empleo, luego de ejercer durante 50 años el poder, aplicando casi sin limitaciones políticas liberales o liberticidas, casi porque tuvieron un freno en los primeros años del kirchnerismo. Pero no se terminó de romper con el neoliberalismo, porque la ley de entidades financieras y el estatuto del Banco Central continuaron incólumes. Otro de los falsos argumentos es que los altos costos de litigiosidad es mentira, ya que estudios demuestran que la litigiosidad en Argentina es baja. Comparado con otros países, acá hay menos litigios laborales que en gran parte del mundo. Estamos hablando de lo que son los juicios. Sí. Eso, porque litigiosidad capaz que alguno no lo entiende, pero estamos hablando de eso, los juicios laborales por el despido, lo que sea. Hay menos que en muchos países, mucho menos. Y además están generados por los reiterados incumplimientos patronales. No es que hay litigio porque está todo bien y a la gente se le ocurre claro, hacer juicio. Te echan y no te pagan nada, bueno, entonces vos reclamás. Bien, otro de los falsos argumentos es que los altos costos de los juicios, no, esto es baja, ya lo dijimos. Bien, los liberales llaman estructura laboral rígida, dicen que es rígida, hay muchas leyes. ¿Qué es la rigidez de la estructura laboral? Y esa rigidez frena la creación de puestos de trabajo, que son la jornada de 8 horas, quieren que la gente trabaje 12, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la seguridad social, las indemnizaciones y demás derechos de los trabajadores. Y otros derechos, esto es rigidez. Le ponen nombre a querer seguir aumentando la explotación. Vemos con esto que el capitalismo iguala para abajo.
le quita a los que tienen derechos para equipararlos a los que ya los perdieron. O sea que le sacamos al que tiene para que quede igual que con que los perdieron. Y a los que los perdieron le dan manija para que digan si ellos tienen que no los tengan. Eso es egoísmo. Lo que tiene que hacer el que tiene menos derecho, aspirar a tener más derecho. Siempre hemos visto en la historia de los convenios, de los salarios, que un salario alto en un sector de los trabajadores tira para arriba el conjunto de la escala salarial. Bueno, lo mismo pasa con todos los derechos. No, y aparte, perdón, el detalle de eso, que es, siempre todo esto es en abstracto, suponiendo un trabajador ideal, entre comillas, que estará en su edad 18, 25, 30. Hoy sabemos que cualquiera que no se tiene más de 30, 35 o 40, de ninguna manera, y hace rato, esto ya viene de hace rato, le es fácil reinsertarse laboralmente por un montón de cuestiones tecnológicas e incluso por la misma demanda. Digo, así que todo esto como también, digamos, es asunto más que discutible. En ningún momento, por ejemplo, se evalúa, digo por toda la gente que queda fuera de este tramo, que queda en la informalidad, no hay manera de que después, entre comillas, se vuelva a reinsertar o, entre comillas, se recicle en alguna otra estructura. Claro, no hay manera, no hay modo, y no se hace nada por eso. Es decir, que el capitalismo iguala para abajo. Esto que siempre se lo atribuyeron al socialismo, como tantas otras cosas, es falso. Es un principio de capitalismo. El capitalismo iguala a los trabajadores para abajo. Sí. Bien. Dicen querer fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Para hacerlo deben bajar las altas tasas de interés, motor de la bicicleta financiera, y no reduciendo la cantidad de trabajadores. Única fuente de riqueza, el trabajo del trabajador y la trabajadora es la única fuente de riqueza junto con la naturaleza. Menos trabajadoras y trabajadores, menos riqueza en la sociedad. Bien. La reforma laboral es un paliativo para la crisis del capital. La reforma laboral, nos dice el economista Eduardo Lucita, se complementa con las reformas tributaria, penal, educativa, en la inocencia fiscal y en las modificaciones a la ley de glaciares, pero su principal componente es la reforma laboral. Reforma conducida por una lógica de acumulación y reproducción de capitales que expulsan fuerza de trabajo del mercado y la relocaliza en la informalidad o en la desocupación abierta. Es que desde la crisis mundial de 2008-2009 el capitalismo neoliberal, aclaramos neoliberal, pero es el único capitalismo que hay, el capitalismo de libre competencia y el primero y el capitalismo industrialista después, eso prácticamente no existe en Occidente. Entonces, el capitalismo ya no logra recuperar las tasas de ganancias, acumulación y crecimiento de los años anteriores. No puede resolver sus crisis y crear empleo al mismo tiempo. No puede crear empleo y al unísono controlar la inflación. Dice Lucita, claro. La frazada es corta para el capitalismo. Para ellos mismos es corta. Corta para ganar más todavía, ¿no es cierto? Claro. Para el capital, toda salida de la crisis requiere de fuertes incrementos de productividad, que no es lo mismo que aumento de producción. Productividad es producir más gastando menos. O optimizando, si se quiere. Sí, bueno, pero en última instancia es eso. Claro, sí, va por ahí. Esto es lo que explica que un alto porcentaje de los nuevos puestos de trabajo creados lo son en el sector informal. Claro, menos costo laboral. Pero además hay un problema, que el menos costo laboral se logra aumentando la jornada de trabajo, flexibilizando a los trabajadores, perdiendo derechos, bajando los salarios. Nunca este capitalismo parásito que tenemos en la Argentina aumenta la tasa de ganancia a partir de
la tecnificación, poner maquinaria más moderna. Comparativamente, claro, si comparás con hace un siglo, las máquinas de ahora son más nuevas, pero si las comparamos con Alemania, con China o con Japón, las máquinas de Argentina son más atrasadas por supuesto, que las que tienen esos países. Como mucho nos tendremos que comparar con otros países de América Latina, como Sí. mucho. Y eso es bastante ya, en algunos casos. Bueno, entonces van al sector informar, porque es allí, en el marco de la desprotección, que se extiende indefinidamente la jornada, se expande la precariedad, los ingresos son inestables y se anulan los derechos laborales. Todo presiona para rebajar las condiciones del sector formalizado. El discurso oficial plantea que el proyecto de ley apunta a modernizar las relaciones del trabajo y a reducir los grados de informalidad laboral. Pero ninguno de estos objetivos se desprende del proyecto presentado. Por el contrario, lo que sale a la vista es la necesidad de maximizar la tasa de ganancia de los capitalistas e incrementar su dominación y control sobre la fuerza de trabajo como forma de paliar su crisis. 3 son los puntos en los que se apoya la reforma. Rebajar el costo laboral, vía salarios directos e indirectos, nuevos regímenes de indemnizaciones y reducción de aportes patronales. Limitar el accionar colectivo de los trabajadores, condicionando la organización obrera. Descentralizando la negociación colectiva, obstaculizando las asambleas en lugares de trabajo, limitando el derecho de huelga, desfinanciando a los sindicatos. Disponer a voluntad del tiempo ajeno, esa es la tercera, vía banco de horas, fraccionamiento de vacaciones. Este banco de horas es muy lindo, pero es súper explotación y negreo del trabajador. No, y aparte, para mí eso es como blanquear, por así decirlo, algo que, por ejemplo, ya pasa hace tiempo en lo que son los call centers, que es esta cuestión de que vos perdés la noción, por ejemplo, de cuánto es tu jornada laboral, vos no podés proyectar, porque se supone que, formalmente hablando, por la ley de contrato de trabajo, vos tenés 8 horas de trabajo, eso eventualmente se puede corregir, tenés que cumplir las 40 horas semanales y demás, pero acá te dicen, a discreción de la patronal, te dice, bueno, hoy vas a venir 4 horas de tal a tal hora, mañana van a ser 12, pasado van a ser 6, y vos de repente no ya controlás tu propia vida. Exacto, y también ni hablar el tema horas extras, que más de una vez van a quedar dibujadas ahí, no van a ser consideradas como horas extras, sino como otra cosa. Bien. Desde la crisis de 2008-2009, el capital no ha encontrado una salida duradera, nos dice Lucita. Solo ha sido capaz de recurrir a la imposición de la sociedad dual. Esto yo pensé que era una cosa nueva porque le empecé a sentir a hablar ahora. Me dice Gerardo, mi hermano, que viene de los años 70, los estructuralistas ya la incorporan. ¿Qué es una sociedad dual? Justamente esto que quiere hacer, que está haciendo Milei. Un sector reducido de la sociedad de altos y medianos ingresos y la mayoría de la población de bajos ingresos, pauperizada, marginada. Esa es la sociedad dual a que aspira Milei y su política. Los pronósticos no son alentadores. Esta realidad se expresa también entre nosotros desde hace más de una década, agudizada en los últimos 2 años bajo el gobierno de Milei. Ahora, con la caída inducida por la actividad económica del gobierno y la indiscriminada apertura de importaciones, el crecimiento de la informalidad está acompañado por la destrucción de empleo en el sector privado formal. Es necesario plantarse en defensa del derecho de huelga y organización garantizados por la Constitución Nacional. Dentro de poco van a poner en la ilegalidad a la Constitución. Continúa Lucita, que hay que plantarse ante la flexibilización horaria que busca desorganizar aún más la vida del trabajador y su familia. No hay nada para negociar en este proyecto de ley que solo busca reducir costos y someter al trabajador a las necesidades del capital.
Capital no tiene sentimientos, no es una persona. El capital es una relación social de explotación. Eso es el capital. Obviamente. Si no hay un ciclo expansivo de la economía, no hay reforma que cree empleo. Lo que sí se necesita es una reforma que mejore las condiciones de vida de los trabajadores, contraria a esta. Precisamente. Esta reforma no es solo un eslogan más en la larga ofensiva sobre el trabajo que se desenvuelve desde los años 80 del siglo pasado. Es un salto cualitativo por el que las clases dominantes pretenden hacer realidad lo que buscan desde hace décadas, establecer una relación de fuerza duradera a favor del capital. Es necesario rechazarla en el Parlamento y en las calles. Una reforma laboral progresiva debe establecer como mínimo que favorezca la participación del colectivo de trabajadores, garantizando el derecho a la asamblea en lugares de trabajo, para poder reclamar. Claro. Que proteja el estado psicofísico de trabajadoras y trabajadores, que contemple las transformaciones resultantes de la innovación tecnológica, de la informatización creciente de los procesos productivos y de servicios, que proteja a los trabajadores y trabajadoras de plataformas y de la economía popular y otorgue los respectivos derechos, igualar para arriba, que favorezca e impulse la equidad de género, eliminando la violencia de género y el acoso sexual en los lugares de trabajo. Que la jornada, acá esto lo digo yo, no lo dice Lucita, lo retoqué porque, bueno, tengo un debate ahí, pero no importa, vamos a decirlo así, que la jornada de trabajo no se extienda más allá de las 8 horas diarias y las 40 horas semanales. La reducción de la jornada de trabajo será el resultado del desarrollo y no de la precarización laboral de mi ley, que busca la extensión a jornadas de entre 12 y 14 horas diarias. La creación, esto es programa de la Revolución Industrial puro, lo que viene ahora, la creación de 6, como respuesta al programa de Milei, la creación de 6 millones de puestos de trabajo junto a la reducción de la jornada será resultado de la caída de este proyecto basado en la primarización de la economía, la eliminación del gasto improductivo por la fuga de divisas y endeudamiento externo y el gasto suntuario de la burguesía. Todo eso hay que eliminar. Fuga al exterior, endeudamiento externo, primarización de la economía, gasto suntuario, etcétera. ¿Para qué? Para sustituirlo por otro que se base en el ahorro interno de nuestro abultado, porque es grande, excedente económico, base del programa de la Revolución Industrial, científica y técnica, sostenida en el poder del pueblo organizado en Asamblea Nacional. Bueno, han llamado a la movilización este 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Este jueves. Sí, el 18, jueves. 18 jueves. En la Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Plaza de Congreso, bajo la consigna abajo la reforma laboral esclavista y todas las reformas antipopulares. Y para pedir a las conducciones de la CGT y la CTA que abandonen la tregua y convoquen, ellos no están en tregua, y a asambleas en los lugares de trabajo y a una huelga general. Esto piden algunas agrupaciones. Pero decimos nosotros, si la huelga no sale desde arriba, tendrá que ser construida desde abajo como culminación de un plan de agitación. Esto nosotros tenemos experiencia. Hemos estado en la fábrica y en la calle y en la huelga durante muchos años. Así que, y además ya lo hicimos. No es que estamos hablando de algo que no sabemos. Claro. Una posible línea de acción. Puede haber mejores. Bienvenidas sean. Nosotros tiramos una, pero no ninguna. Una. Una huelga general se organiza con la militancia y en la calle. Tenemos el antecedente de la huelga general del 3 de julio de 1975, nosotros estuvimos al frente, convocada por las coordinadoras de gremios y delegados en lucha
contra este mismo plan económico. No es que estamos hablando de un pasado lejano, no. Contra este mismo plan económico, los trabajadores desde abajo hicimos una huelga general el 3 de julio del 75. Pasos para una campaña de agitación. Reunir la mayor cantidad de militancia que acuerde y agite un programa contra la reforma y por los derechos de los trabajadores. Segundo paso, de acuerdo a la cantidad de militancia, elegir lugares claves y organizar turnos de agitación, priorizando las estaciones Constitución, Retiro, Once, Chacarita, Quilmes, La Plata, La Noria, 2 zonas de zona norte y 2 de oeste, que conozco menos, así no las nombro. Pero bueno, los compañeros de cada zona sabrán dónde. Claro. Sumando una docena de fábricas y otros lugares de trabajo. Tercer paso, formar tríos de agitadores con volantes y que realicen arenga. Y si no saben, aprenden, porque todos aprendimos en la acción. Organizados en turnos para cubrir las horas de mayor concentración. Cuarto, darle importancia a los medios electrónicos de difusión, pero lo fundamental está en la calle. 5, hacer finanzas, colocar pasacalles, carteles, etc. 6, realizar balances diarios, semanales y mensuales que ajusten la campaña, porque esto no son 2 días, ¿eh? Si los partidos de izquierda se pasan 3 meses haciendo campaña electoral, bien podemos pasar 3 meses haciendo campaña para la huelga general y vamos a estar todos los partidos juntos con el mismo objetivo. Así que no es imposible esto, ¿eh? Séptimo, no aflojar ante las dificultades, que la va a haber y de todo tipo. Evaluar objetivamente la evolución del estado de ánimo de las masas. Noveno, concentrar la agitación para el llamado a la huelga general. Previo al día que establezcamos hay que arremeter con todo en la agitación, cosa que el pueblo esté enterado. Décimo, los pasos siguientes, o sea, a partir de ahora, se precisarán por el mayor o menor éxito de la campaña de agitación. Y uno más, sumar las mejores iniciativas de toda la militancia. Todo el tiempo hay que sumar las iniciativas, ir mejorando sobre la marcha. La huelga general será obra de las y los trabajadores en lucha. O no será nada. Si no viene de arriba, vendrá de abajo y podemos hacerla.